Que tengan una excelente noche, queridos oyentes, hermanos en Cristo Jesús y público en general. Yo soy el hermano Alberto Colín. Hoy estamos a 31 de marzo de este año 2024. Aproximadamente son las 8 de la noche con 9 minutos. En esta transmisión, hermanos, vengo a hacer primeramente una aclaración, para que no vaya a haber confusión y para que no vaya a haber malas interpretaciones. Hermanos, ayer yo estuve predicando en un lugar donde hubo una campaña evangelística. Yo no sabía que allí había una campaña evangelística donde yo a veces acostumbro a predicar. Hermanos, yo hice un video que lo subí ayer sábado y yo mencioné que lo que yo observé en esa campaña evangelística, hermanos, es que las hermanas, varias hermanas van con pantalones entallados. Hermanos, hago una aclaración para que no vaya a haber confusiones. Yo no estoy diciendo que una hermana que use pantalones esté en pecado, no, hermanos, porque hay hermanas que utilizan pantalones decentes, que no se transparenta su cuerpo, y entonces eso no quiere decir que estén en pecado. Más bien, las hermanas en Cristo, como en este caso que ayer hubo una campaña evangelística, no sé de qué iglesia, la verdad, no sé de quién la hizo, de parte de quién fue, pero hermanos, esas hermanas sí venían con pantalones entallados, y eso sí deja que decir mucho, hermanos. Entonces, yo por eso prediqué en contra de los pantalones entallados, porque eso es pecado, hermanos. Ahora, una hermana que trae un pantalón decente, no, o sea, ahí sí yo no puedo decir que esté en pecado, porque lo trae decente, porque no es llamativo, porque no es provocativo, hermanos. Porque déjeme decir, a veces caemos en el fanatismo y muchas veces malinterpretamos la palabra de Dios. Como dice Deuteronomio, no vestirá el hombre traje de mujer ni la mujer traje de hombre. Y vemos una hermana que tiene un pantalón decente y entonces nos admiramos. Ay, no, mira, está en pecado. Mentira, hermano. Usted no se debe de admirar, porque esa hermana que trae un pantalón decente no quiere decir que esté en pecado, porque lo trae decente, porque no es provocativo. Pero ayer, hermano, en la campaña evangelística que les estuve predicando de sus pecadotes, porque no solamente hacen campañitas cuando se les ocurre, pero no son continuas, no salen a predicar, hermano. No hay hermanos que usted vea que estén repartiendo folletos, porque el pueblo de Dios duerme, porque los pastores les predican un evangelio fácil, un evangelio así moderno. Pues ayer, hermano, una vergüenza que les tuve que predicar, hermanas con pantalones entallados, mostrando el trasero. Y eso deja que decir mucho, hermano. Esa es la aclaración que yo le hago. Ahora, hermanos, hace unos momentos antes de transmitir, estaba yo orando con mis hermanos por vía telefónica en el celular, y hermanos, fue una bendición. Yo le invito que no solamente usted ore, si puede en grupo, por WhatsApp o por alguna red social, sino que lea la palabra. Ahorita, hermanos, voy en el capítulo 18 del libro de Josué. La estoy leyendo otra vez de principio a fin. Y hermanos, este ya fin de semana, pues hermanos, ha sido de bendición, porque pues estuve leyendo la Biblia, salí a predicar, estuve platicando con el amado Señor Yeshua, y fue de bendición, hermanos. Pero ¿sabe qué? No haga lo que las iglesias cristianas estén haciendo. Tradicionalismo, Semana Santa, Domingo de Ramos. Mira, hermanos, yo donde yo nací en el movimiento,
Iglesia Cristiana Interdenominacional ICR. Ahí yo nací, hermano. Desde que yo iba a los 10 años, pero ya después cuando tenía como 13 años, recuerdo que en estas fechas nos decían, va a venir la Semana Santa, va a venir el Domingo de Ramos, el culto de resurrección. ¿Sabe a qué horas nos citaban? A las 5 de la mañana, pero tenías que ir de blanco. Hermanos, no sigamos las tradiciones de este mundo. Así no es celebrar la Pascua de Jesús, del Cordero de nuestro amado Yeshua. Porque todos los días, en cualquier época del año, tú puedes hacer un culto celebrando la resurrección del Señor, celebrando su crucifixión, pero todos los días recordar que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo murió en la cruz por nosotros, que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y no digas Semana Santa, no digas Domingo de Ramos, no digas culto especial de resurrección. Mentira, hermano. Fuera tradicionalismo. Ese es lo que yo les quiero decir. Ahora, voy a otro punto muy importante. Aquí, hermano, con mucho temor y con mucho sinceridad, lo que le voy a decir a continuación, hermano, va a ser algo muy importante. Fíjese bien, hermano, porque hay hermanos que notaron que yo, creo que fue ayer o antier, o ayer, donde subí 2 videos de mi querida hermana Lorena Fernández de Argentina. Ella es una profeta de Dios. Su hijo creo que también es profeta de Dios. Yo los bendigo. Y no me cabe la duda de que Dios no le hable a él y a su hijo. Yo no me cabe la duda. Pero hermanos, vuelvo a hacer la aclaración. Yo no estoy diciendo que la hermana o su hijo sean falsos profetas. No, hermanos. Porque la hermana se llena de la presencia de Dios. Pero la hermana, muy linda, yo sé que es disciplinada, yo sé que tiene carácter disciplinario. Pero hermanos, la hermana Lorena Fernández debe de entender que está no en una iglesia física, sino en una iglesia virtual, donde ahí no se va a saber si todos los que están ahí, cuántos sean los hermanos y cuántos son la gente de afuera. Entonces, mi querida hermana hace la invitación desde redes sociales donde ella transmite para que se unan a la iglesia virtual de ella. Mire, hermano, yo le aconsejo, es mejor que mejor ni se meta. No porque la hermana esté mal, no, al contrario, es una sierva de Dios, mis respetos para la sierva de Dios. Pero es mejor que mejor ni se meta a la iglesia de la hermana Lorena Fernández. ¿Por qué, hermanos? Porque, en primer lugar, debes de considerar, porque a mí me pasó, y esto no es reclamo, yo se lo dije, se lo escribí a mi hermana Lorena Fernández. Hermanita, no le estoy reclamando, simplemente le estoy haciendo la observación que a mí me sacaron de su iglesia virtual porque yo no participaba. Sí puse mi foto, mis datos, mi nombre, pero aún así, pues sin avisarme, me sacaron. Yo le invito, es mejor que ni se meta a la iglesia virtual de la hermana Lorena Fernández de Argentina. Porque si es una iglesia virtual, los que tienen que estar predicando al menos es la hermana y sus colaboradores, y los que tienen que estar como oyentes, entonces deben de ser los espectadores, hermanos. Porque si la hermana quiere que todos participen, entonces no es iglesia virtual. Es escuela dominical virtual. Entonces, de aquí de México para Estados Unidos, me llevan 4 horas. Entonces, yo no podía estar a la mera hora que transmitían, porque aquí eran como las 4 de la tarde, y a veces yo tengo actividades, por lo regular mi trabajo, mis actividades, y ya llego tarde. Y entonces, hermanos, hay gente que es nueva, hay gente
que quiere conocer la iglesia virtual de mi hermana Lorena, se mete y la sacan, hermano. Entonces, pues yo mejor le recomiendo, mejor espere cuando ella transmita sus videos, escúchelos, pero aquí hago unas observaciones. Hermanos, yo no soy alguien para hablar en contra de mi hermana Lorena Fernández, ni el motivo de esta transmisión es hablar en contra de ella. Pero yo en mi canal de YouTube, yo subí 2 videos, creo que ayer mi hermana Lorena, no sé si fue el viernes o el sábado, no recuerdo. Tengo muchas actividades en mi cabeza, mi trabajo, leer la Biblia, estudiar y todo esto, de estudiar la Biblia, ver algunas cuestiones de mi trabajo. La hermana subió 2 videos. Fíjese bien, hermanos. Mi hermana Lorena Fernández, profeta de Dios de Argentina, está diciendo, hermanos, que primero que el Señor le reveló que la iglesia se va después del eclipse solar. Bueno, hasta ahí no hay problema. Sí, yo lo sé que puede ser, sí, claro, después del eclipse solar, pero puede ser en el año 2024, puede ser en el año 2025, 26, 27, bueno, no sabemos. Ok, la iglesia se va después del eclipse solar. Hasta ahí no hay problema. El problema es que yo escuché a mi hermana que ella está diciendo que después del eclipse solar no sabe si va a ser un día, 2 días, de que se va el primer grupo de la novia de Cristo, porque mi hermana hace una diferencia entre la iglesia de Cristo y la novia de Cristo, y ella dice que la iglesia de Cristo pues son todos aquellos que no están preparados, pero que la novia de Cristo, que yo sobreentendí que era el 10%, como así yo lo escuché, espero no equivocarme, pero yo entendí que era el 10%, y si no, pues yo entendí, yo así como yo escuché, dijo la hermana que son muy pocos la novia de Cristo, y que ese es el primer grupo que se va. Bueno, quiero decirle a mi querida hermana Lorena Fernández que eso no está en la Biblia, hermanos. Hermana, con todo respeto y cariño que le tengo, no está en la Biblia. Mire, sabemos que el Señor sí viene pronto. Sabemos que el eclipse solar nos está dando varias señales, entre ellas que Cristo ya viene y ya está a las puertas. El Señor ya no tarda. Pero Él puede venir en este año. Y si no viene en este año, tal vez puede venir en el 2025. Y si no viene en el 2025, puede venir en el 2026. Y si no viene en el 2026, puede venir en el 2027. Y si no viene en el 2027, puede venir en el 2028. Pero le voy a decir una cosa. La generación esta perversa y malvada que estamos viviendo, de acuerdo a Mateo capítulo 24, empezando por el versículo 32, y luego de ahí nos saltamos al versículo 34, entonces, y con una correlación con el Salmo 90:10, una generación es de 70 a 80 años. Entonces, esta generación se termina en el año 2028 del mayo. Y también ahí hay un calendario menorá hebreo que ahorita en mayo va a entrar al año 5994, si no mal me equivoco. Entonces, en el 2030 se cumplen 6000 años. Y acuérdese, hermanos, que en la Biblia dice que para Dios un año es como, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Se cumplen 6 días y entonces, ¿qué cree? Entramos al milenio, el séptimo día, el día de Dios, séptimo día, 1000 años, el milenio, 1000 años, literalmente, pero para Dios un día, el séptimo día. Ahora, que si el Señor tiene que sacar a su iglesia antes del año 2030, sí lo creo, hermanos, porque ya las señales se están más percibiendo, ya cada vez todo se está haciendo patente de que nuestra esperanza de esperar al Mesías ya está cerca, hermanos. Entonces,
Querida hermana Lorena Fernández, yo sé que a lo mejor a usted no le va a gustar, yo sé que a lo mejor me va a criticar, yo sé que a lo mejor le va a parecer mal lo que yo le vaya a decir, hermana. Pero déjeme decirle una cosa. La iglesia de Cristo, los que están preparados y aún los que no están preparados porque aceptaron a Jesús pero viven en su tibieza o ya se apartaron en su frialdad. Y la iglesia ferviente, aún hermana, tiene que esperar los juicios. Después de este eclipse vienen los juicios más fuertes hacia la tierra de parte de Dios y la iglesia lamentablemente va a tener que pasarlos. Porque hermana Lorena, con todo respeto, a ver, usted dice que se va a un grupo, la novia que ya está preparada, porque la iglesia no está preparada, hermanos. Pero usted dice la novia, que es muy diferente a la iglesia. A ver, la novia ya se va, después del eclipse del solar, del 8 de abril del 2024. Bueno, se va, y entonces se queda la iglesia tibia y fría. Yo le pregunto, hermana, entonces, ¿quiénes son los que le van a predicar a las almas perdidas? ¿Usted cree que 144,000? ¿Usted cree que 144,000 van a abarcar todo el mundo? Si la palabra de Dios lo dice claramente, hermanos. Déjeme ver si lo puedo localizar. A su nombre, gloria. Un pasaje bíblico. Bendito sea su nombre para siempre. Para podérselo leer, hermanos. A su nombre, gloria. Mi alma te alaba, Jesús. A su nombre sea toda la gloria. Hay un pasaje bíblico, hermana, que yo le quiero leer aquí en Apocalipsis, pero necesito ubicarlo. Bendito sea su nombre para siempre. Alabamos y bendecimos el nombre. Mire, hermano, quiero decirle, qué bonita Biblia, cuando tú la lees y la tienes subrayada. Así la tengo subrayada en toda mi Biblia, hermanos. Así usted la debe de tener. Bendito sea su nombre para siempre. Le damos gloria y honra al que vive. Hay un texto, hermana, permítame tantito, ahorita se lo encuentro. Permítame tantito, le voy a leer un pasaje bíblico que está en Apocalipsis, que habla que la iglesia será arrebatada. Pero no va a ser por partes, hermana. Discúlpeme, no podemos ir en contra de la palabra de Dios, hermana. Primero está la palabra de Dios antes que cualquier profecía o revelación que contradiga la palabra de Dios. Dios no es de contradicción, mi querida hermana. Permítame tantito.
Mire, querida hermana Lorena Fernández, le voy a leer Apocalipsis capítulo 7. Mire qué bonita la Biblia, subrayada. Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 14. Mire cómo dice la palabra. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, a ver, mire, aquí le voy a leer el versículo 13, Apocalipsis capítulo 7 a partir del versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjese, ¿quiénes son estos? La iglesia de Cristo, la que está preparada, la novia de Cristo, bendito sea su nombre para siempre. Ahora, el texto muy conocido de Primera a Tesalonicenses, capítulo número 4, y a partir del versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para estar siempre con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hermanos, hermana Lorena Fernández, yo sé que usted es profeta, pero no podemos ir en contra de la Biblia. Yo sé que tiene revelaciones, pero usted debe de entender, y los profetas verdaderos de Dios deben entender, que cuando tienen una revelación, un sueño, una profecía, siempre hay que pedir una confirmación. Yo no estoy dudando de que Dios le hable, pero le vuelvo a repetir, el Señor no va a arrebatar a su iglesia por parcialidades. Primero se va un grupo, luego se va un segundo grupo, y luego el tercer grupo, y al último los que se quedaron. No, hermanos, no, hermana Lorena, no. El Señor viene por su iglesia y se lleva a los que se prepararon. Solamente a los que se prepararon, ahí se los lleva. Entonces, dice la palabra que del día y la hora nadie sabe. Hago una observación. El día y la hora nadie sabe, pero el Señor nunca dijo del mes y año, porque Dios ha determinado siervos de Dios, sí les ha revelado cuál va a ser el año en que va a venir el Señor. Pero claro, no les ha revelado el día y la hora, porque así el Señor lo dijo, pero sí el año. Ahora, hermanos, el público en general, hermanos en Cristo, quiero decirles una observación. Tengamos cuidado cuando, aun siendo profetas de Dios, aun siendo pastores de Dios, estén hablando, porque, hermanos, a veces un pastor que tiene una revelación, un profeta que tiene una revelación, no puede descifrar, tiene que pedir que Dios le descifre bien las cosas cuando tiene una profecía, cuando tiene una revelación. Fíjese bien, hermano. Yo me tuve que apartar de un profeta de Dios de aquí de México. No voy a decir su nombre. Era un amigo mío que yo lo estimaba,
lo apreciaba, pero acuérdense que él me dio una puñalada por la espalda, pero yo lo perdono. Pero yo un día lo escuché que decía, creo que lo dijo en el 2022, que en ese año, en ese año creo que 2022, sí, en el mes de septiembre, octubre, iba a venir el encierro, y no se dio, hermanos. Entonces, ahí debemos de tener mucho cuidado. La iglesia sabemos que no está preparada. Sabemos que hay hermanos que sí están preparados, son muy pocos. Sí, sí. Pero el Señor no va a arrebatar a su iglesia por parcialidades. Él viene por toda su iglesia que está preparada, por su novia. Los que no se prepararon se quedarán y lo van a lamentar y se quedarán a la ira, a las copas de la ira. Entonces no podemos nosotros tratar de sobreentender, no podemos nosotros de vislumbrar que el Señor pasando el eclipse pueda venir en unos días. Hermanos, porque ¿sabe qué? Después del eclipse se van a sentir los juicios más duros, y es ahí donde la iglesia tiene que pasar en el tiempo de prueba, como dice Apocalipsis, en ese tiempo de prueba del fuego, para que esté preparada, para que ya sea arrebatada, para que ya encuentre a su Señor, al Mesías Yeshua, al verdadero Rey de Reyes Yeshua. Pero hermanos, ahorita no puede irse la iglesia, porque la iglesia está dormida, solamente muy poquitos están preparados. Pero si en este momento se fueran los que están preparados, entonces ¿quién va a predicar el evangelio? Tiene que venir un avivamiento, hermanos. Por favor, tenga cuidado. Yo sé que los profetas de Dios sí hablan en nombre de Dios, los verdaderos, no los falsos, pero aún los verdaderos, yo se lo he dicho, los verdaderos profetas de Dios, claro que se pueden equivocar. Y pueden decir cosas que son contrarias a la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la iglesia tiene que pasar por la hambruna, por la sequía. La iglesia tiene que conocer a este inicuo que se va a levantar, el cual va a ordenar que se ponga en el 666. Hermano, la iglesia todavía, la que está preparada, va a tener que pasar por los juicios más fuertes, hermanos. Por eso Dios está ordenando que almacenemos agua y alimentos. Sí, hermanos, agua y alimentos. Ahora, hermanita Lorena Fernández, usted habla de 3 días de oscuridad. Hermana Lorena Fernández, yo he oído a varios profetas de Dios que hablan de los 3 días de oscuridad. Ahora le voy a decir una cosa, en mi canal de YouTube, apenas creo que fue el viernes o el sábado, subí un video de mi hermana Alicia Gutiérrez La Bastida, de aquí de México, de Oaxaca, profeta de Dios, donde Dios le habla de un terremoto mundial y 6 días de oscuridad. Pero, hermanos, debemos de entender que esos 3 días de oscuridad son los de la tribulación. Acuérdese que para Dios un día es como un año. Sí, hermanos, un día para Dios es como un año. Perdón, no miento, perdón. Un día, bueno, sí, hermanos. En la Biblia dice que un día para Dios es como 1000 años. Pero Dios está hablando de 3 días de oscuridad, hermanos. Y debemos entender el lenguaje divino de Dios, porque nuestra mente es finita. No podemos pensar en los 3 días literalmente, porque nosotros sabemos que la gran tribulación son 3 años y medio. 3 años y medio, 3 años. Los 3 días de oscuridad, 3 años y medio de la gran tribulación. La iglesia va a estar presente cuando se levante este inicuo, porque vienen juicios más fuertes. Porque si en estos momentos el Señor levantara su iglesia, aún inmediatamente del eclipse solar del 8 de abril del 2024, casi nadie se va, hermanos. Casi nadie se va. Entonces, lamentablemente, por los que están preparados,
tienen que esperar que venga el avivamiento, que vengan los juicios más fuertes, que venga lo más fuerte, lo que no van a poder aguantar muchos millones, se van a desesperar. Entonces, 3 días de oscuridad, acuérdese, 3 años y medio de la gran tribulación. Ya estamos en la recta final. El Señor sí va a sacar a su iglesia, pero tendrá que ser antes del 2030, porque los que se queden, una vez que el Señor levante a su iglesia completita, no por parcialidades, no como lo está diciendo mi hermana Lorena Fernández, que primero se va la novia y de por partes. No, hermanos, todos, como dice el dicho, rabudos o todos coludos. Aquí en México hay ese dicho. Todos, los preparados de la iglesia, la novia de Cristo. Cuando el Señor arrebate a su iglesia, le dije, tiene que ser antes del 2030. Los que se queden, cristianos tibios y mundanos, y los mundanos, van a poder sufrir las copas de la ira de Dios. Y ahí dice la palabra que buscarán la muerte y no la hallarán. Y aún no se arrepentirán porque van a maldecir y blasfemar el nombre de Dios. Ni aún así se arrepintieron de sus pecados. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cuando escuchemos revelaciones y profecías, aún de los verdaderos profetas de Dios. Entonces, vuelvo a hacer la aclaración. Yo no estoy diciendo que mi hermana Lorena Fernández sea una falsa profeta, ni menos su hijo. Ni estoy diciendo, como ella dice, de algunos que vociferan. A lo mejor algunos sí pueden vociferar, pero hermanos, yo sí le vengo a hacer esa aclaración a mi hermana. La iglesia se va, pero no por parcialidades. Se va, sí, ya pronto se va, pero tiene que esperar más juicios de Dios. Se está hablando de la hambruna, de la sequía. Se está hablando de más terremotos. Se está hablando, hermanos, de la llegada de este inicuo que le va a decir a la gente 666. Entonces, ¿por qué no debemos nosotros primero pedir a Dios la inspiración? Porque cada profecía, así le dé a cualquier siervo de Dios profecías, pero si están en contra de la Biblia, no son profecías que vienen de parte de Dios. Los verdaderos profetas aún deben de tener cuidado lo que ellos les es revelado, lo que Dios les habla y lo que ellos dicen, para que no se contradiga con la palabra de Dios. Y por último, otro punto, la hermana Lorena Fernández, la aprecio mucho. Ella recomienda leer el libro de Enoch. Otro punto malo. No, hermanos, no se atreva usted a leer literatura falsa. El libro de Enoch no le va a servir, hermano. En una ocasión yo escuché al hermano David Damon, también recomendaba el libro de Enoch. No, hermanos, no. ¿Por qué? Porque Dios le ha revelado así a profetas de Dios que ese libro no lo deben de leer. Es una mentira. Así es que, hermanos, hago esta transmisión y si la hermana Lorena Fernández lo quiere tomar a mal, bueno, ya será cuestión de usted. Pero de mi parte no fue intención ofenderle ni criticarle, sino hacerle estas observaciones. Y que Dios bendiga a todo el público en general. Queridos hermanos, yo soy el pastor Alberto Colín de México en esta transmisión ya de este domingo aquí, 31 de marzo. Lunes viene el 1 de abril. Que Dios te bendiga.